Muy buenas noches, amado prójimo. Bienvenido a este canal. Hoy traigo para ti un tema supremamente interesante y que sé que de antemano va a punzar en el corazón de muchos. Va a punzar en el corazón de muchos porque los seres humanos no nos gusta ser corregidos y no nos gusta que nos digan la verdad, inclusive cuando viene de parte de Dios. Tristemente ha proliferado en la humanidad esa creencia o ese vano pensamiento de que deberíamos preocuparnos por lo nuestro, por nuestras cosas, por nuestros intereses. De hecho, eh, es común escuchar por allí alguna frase que dice: yo velo por mis intereses. Yo cuido de lo mío, yo velo por lo mío. Dando a entender cuando alguna persona dice esta frase, que no le interesa lo de los demás, sino que lo que le interesa a él, eso es su único asunto. Es su primordial asunto o tal vez el único asunto que le interesa. Dando a entender que lo de los demás le importa muy poco o nada. O sea, primero yo, segundo yo, tercero yo. Algunos, siendo un poco más conscientes, podrán decir en su corazón: primero yo, segundo fulano, tercero fulano, pero primero yo. Mira, la Biblia es contundente enseñando que un ser humano no debe velar solo por sí mismo. No enseña que sea malo velar por los intereses de uno, pero enseña que no está bien que en el corazón de una persona se geste el hecho de que sus cosas es lo más importante y que lo demás, todo después, o los demás que se lo coma la manigua, como quien dice por ahí. Bueno, mira, tengo dos pasajes bíblicos que avalan esta enseñanza y hoy te las voy a traer bíblicamente, con Biblia en mano. Ojalá tengas una Biblia por allí y puedas constatar que lo que te voy a enseñar es una verdad bíblica, una verdad de Dios, y que no debería para nada ser ignorada. El primer versículo bíblico que yo te traigo en el día de hoy se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a ir al versículo 3 y 4 de la Reina Valera 1960. Allí nos deja la siguiente enseñanza: nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este pasaje bíblico nos enseña que un ser humano no se puede dedicar a pensar en sí mismo solamente, porque si piensa en sí mismo solamente, está siendo un egoísta, porque la Biblia enseña de que uno debe amar al prójimo como a sí mismo, como a sí mismo. Yo supongo, amado prójimo, que tú debes amarte mucho. Y así como tú te amas, debes amar a tu prójimo. Y entiéndase por prójimo quien sea. Quien sea que se te atraviese en el camino, ese es tu prójimo.
el más rico, el más pobre, el más gordito, el más alto, el más bonito, el más feo. Esas personas son tu prójimo y no puedes simplemente pasar a pensar que lo tuyo es lo único que debe importar. ¿Por qué? Porque si tú realmente amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo es que amas a esa persona como a ti mismo, pero no te preocupa lo de esa persona? O sea, no hay un engrane allí, porque si tú te pones a pensar, tú amas a tu madre, tú amas a tus hijos, a tus hermanos, y tú te preocupas por las cosas que le suceden a ellos. Te preocupa todo lo que concierne a ellos porque los amas. Pero el detalle está en que una persona, aunque no lo conozcas, ese es tu prójimo y es una orden de Dios, amarlo como a ti mismo. Es asunto tuyo si aprendes a amar como Dios ama o no. Si no tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, lógicamente nunca vas a aprender a amar como Dios ama. Pero si te doblegas ante Dios y confiesas tu fe en Jesucristo, Él a través de su Espíritu Santo te enseñará. Te enseñará, ¿sabes por qué? Porque es una promesa de Dios, que Dios nos va a enseñar a pensar como Él piensa y a sentir como Él siente. Estas no son jueguitos de Dios, porque Dios no anda jugando carritos y el verdadero siervo de Dios tampoco anda jugando carritos, sino que se enseria con las cosas de Dios y con todo lo que promulga Dios en su palabra. El segundo pasaje bíblico que hoy te traigo se encuentra en Primera de Corintios 10:24, donde el apóstol Pablo nos habla allí. El apóstol Pablo está dando una enseñanza a gente que ha confesado su fe en Cristo. Gente que ha confesado su fe en Cristo. Y en ese pasaje bíblico, Reina Valera 1960, Primera de Corintios 10, versículo 24, Pablo dice lo siguiente: nadie vele por su propio bien, sino por el del otro. Este pasaje bíblico inclusive es más contundente que el otro, porque aquí nos está diciendo tajantemente que no debería importarnos tanto lo de nosotros, sino que nosotros deberíamos inclinarnos por lo de los demás, porque se supone que el siervo de Dios, por eso se llama siervo, porque está para servir. Está para servir. Es un siervo de Dios y está para servir a los demás. Y si lo hace, no lo debe hacer por presión, por obligación. No lo puede hacer por coerción, lo debe hacer única y exclusivamente por amor, porque es la única razón que Dios aprueba por la cual tú le sirvas a alguien. Si tú le sirves a alguien, lo haces por cualquier otra razón, eso no va a calar en el corazón de Dios. Pero si lo haces por amor a Dios, por amor a tu prójimo, Dios sí te lo va a tomar en cuenta. Así que si eres de aquellos que piensan, no, yo velo es por mis intereses, déjame decirte que estás muy equivocado. Y no porque yo, Royman Zambrano, lo diga, sino que Dios en su bendita palabra enseña que nosotros debemos preocuparnos por lo demás, indiferentemente si lo conociste ayer,
si eres muy amigo de él, si es familiar tuyo, si te ha hecho daño o no te ha hecho daño, si no lo conoces, si es primera vez que lo ves. Dios dice que debes preocuparte por esa persona y que debes estar en disposición de servir a esa persona, porque como dice el primer versículo bíblico de hoy, lo estimas como superior a ti mismo. Dice el primer versículo de hoy, ¿verdad? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Más bien con humildad, dice, cada uno estimando a los demás como superiores a sí mismo. Tú debes ver a los demás como alguien superior a ti mismo. ¿En qué se quiere enseñar con esta frase allí? Que la altivez debe estar siempre de un lado y que esa persona que está enfrente de ti es importante y muy importante y debe ser importante para ti. ¿Por qué debe ser importante para ti? Porque si de verdad eres un ser o un hombre o una mujer de Dios, debes amarlo como a ti mismo. Y quien que ame a alguien como a sí mismo no se preocupa por ese alguien. Porque si no fuese así, entonces queda entredicho realmente si esa persona es o no es un siervo de Dios. Ya los digo. Yo espero que esta enseñanza haya quedado clara. Ha sido corta, pero ha sido precisa, y con estos dos pasajes bíblicos se le puede matar la culebra en la cabeza a quien sea. A quien sea. Debemos preocuparnos por nuestro prójimo. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, si en verdad lo amamos, debemos transmitirle la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si uno ama a alguien, uno desea que esa persona sea salva. Si uno se siente que es salvo porque está rigurosamente ceñido a la palabra de Dios, entonces uno debe procurar que otros conozcan esa salvación. ¿Por qué? Porque sabe lo que le espera si llega a ser condenado, y además porque le ama. Por eso, porque le ama y porque está cumpliendo una orden directa de Dios, y es que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos y servirle y preocuparnos por ellos, sea quien sea. Amado prójimo, mi nombre es Royman Zambrano y como siempre he traído una verdad de Dios que tristemente muchos cristianos conocen, pero prefieren ignorarla. Y así se dicen cristianos, tristemente. La enseñanza está dada. Dale me gusta al video si te ha gustado, manita arriba. Te puedes suscribir, puedes preguntar alguna cosa que desees y yo tan pronto me entere estaré respondiendo tu pregunta, tu inquietud. Suscríbete y espero que la semana entrante nos volvamos a ver con un nuevo video. Dios te bendiga, amado prójimo, y será hasta la próxima.